Bienvenidos a Las Respuestas de la Ciencia. Hoy, Chicxulub y la extinción de los dinosaurios. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Las Respuestas de la Ciencia. Como cada jueves, los saludamos con muchísimo gusto. Carla Hernández y Sergio de Regules. Sergio, ¿qué tal? Hola Carla, ¿cómo estás? Pues hoy en Las Respuestas de la Ciencia vamos a hablar de Chicxulub, que es uno de los cráteres de impacto más grandes del mundo. Está ubicado al noroeste de la península de Yucatán, y todo sugiere que hace 65 millones de años, más o menos, un asteroide o cometa se estrelló contra la Tierra y ocasionó cambios drásticos en la superficie terrestre, entre ellos la desaparición de muchísimas de las especies que había en ese tiempo, entre las cuales se contaban todas las especies de dinosaurios. Pues un tema realmente apasionante del que vamos a hablar hoy, con tres expertos. Y bueno, les damos la bienvenida al doctor Jaime Urrutia Fukugauchi del Instituto de Geofísica de la UNAM, es tutor del posgrado en Ciencias de la Tierra y especialista en el estudio de la evolución geológica de México. Bienvenido. También están aquí en los estudios de TV UNAM el doctor Arcadio Poveda Ricalde, investigador emérito del Instituto de Astronomía de la UNAM y especialista en cinemática y dinámica estelar, estrellas dobles y múltiples y galaxias. Y el maestro Antonio Camargo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, maestro en geofísica por la Universidad de Rice en Houston, Texas, y ex integrante del Departamento de Exploraciones de Pemex. Bienvenidos los dos, nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Y para ubicar el tema y conocer algunos antecedentes de este impacto y sus consecuencias, tenemos la siguiente información. Acompáñanos a verla. Chicxulub. En 1980 se publica la teoría que plantea la catástrofe de origen cósmico que causó la extinción de los dinosaurios. Impacto del meteorito hace 65 millones de años. Desaparición de los dinosaurios entre los periodos Triásico y Cretácico. El cráter de Chicxulub, Yucatán, producido por el choque de un cuerpo celeste, se ubica como el de mayor impacto en el mundo. Tamaño del meteorito, entre 10 y 14 kilómetros. Tamaño del cráter, 200 kilómetros de diámetro. Fuerza desatada, equivalente a 1.000 millones de veces mayor a la de la bomba atómica de Hiroshima. Porcentaje de la extinción de especies, 50% de las especies terrestres, 70% de especies marinas. En 1994, investigadores de la UNAM inician un programa de perforación en el cráter de Chicxulub para investigar su composición. El iridio es el elemento de mayor concentración en el cráter. De 1999 a la fecha, México encabeza la investigación multidisciplinaria e internacional en el cráter de Chicxulub. En el planeta hay 3 cráteres con un tamaño superior a los 180 kilómetros de diámetro: en Yucatán, en Canadá y África del Sur. Ahí tienen ustedes por lo menos la introducción a una historia que es asombrosa, la historia de un último día feliz para la vida de muchas especies en la Tierra. Y además aquí tenemos con nosotros, y yo creo que los invitados de hoy ilustran perfectamente la combinación de disciplinas que han ayudado a descifrar esta historia en el libro geológico de la vida, porque tenemos un geólogo, un astrónomo y un ingeniero experto en exploraciones del subsuelo para buscar petróleo, que son las 3 partes de la ciencia que tuvieron que ver en integrar esta historia. Pero quisiera que fueran ellos los que nos la contaran y que nos digan entonces, antes de 1980, se sabía que de pronto un día, bueno, no un día, pero digamos en un periodo geológicamente breve, los dinosaurios desaparecieron de la Tierra junto con muchas otras especies. ¿Cuál se creía que había sido la causa de eso? Hasta 1980, digamos, o no se creía nada, nadie sabía qué pasaba. Yo diría que había muchas fantasías, muchos mitos, pero nada realmente convincente, ¿sí? Y es afortunado que este concepto del impacto, ¿sí?, haya ocurrido en una época en que ya había cierta credibilidad a este fenómeno de los impactos, porque si vemos las imágenes de la Luna y de otros cuerpos del sistema planetario
que no tienen atmósfera, ¿sí?, están tapizados de cráteres. Este es un testimonio de que constantemente hay cuerpos, y sabemos que los hay, ciertamente, y que están impactando la superficie de estos objetos. A la Tierra también la impactan, claro, pero como por fortuna la Tierra tiene una buena atmósfera, por un lado, por otro lado su superficie geológicamente es activa, entonces estas cicatrices antiguas, ¿sí?, gradualmente van desapareciendo, sea porque unas placas se meten debajo de otras, sea por razón de que los fenómenos meteorológicos, la actividad de la atmósfera, van modificando y van borrando estas cicatrices. Entonces, este fenómeno de impactos está a la vista de nosotros. No hace mucho tiempo nos tocó ver en la televisión el impacto de unos cometas sobre Júpiter. En 1994, ¿no? Por ahí de 94. Ahora, sí. esto ya es mucho después de 1980, ¿cuál es? Porque aquí se mencionó una hipótesis de Álvarez, que en realidad es de Álvarez y Álvarez. ¿Cuál fue esa hipótesis que se publicó en 1980, o sea, hace 31 años, por estas fechas? Bueno, la diferencia en la propuesta que hacen los Álvarez es, en términos geológicos, es que ellos explican como un proceso muy rápido. Normalmente los cambios que se tienen, por ejemplo, construcción de montañas, movimiento de las placas en superficie y la extinción de los organismos, en los procesos geológicos lleva miles de años o incluso millones de años. Y la diferencia de lo que ocurre en 1980 en la propuesta es que la explicación es una explicación en un periodo extremadamente corto. En vez de hablar de los periodos normales geológicos, se habla de un tiempo de días, de minutos o de segundos en la construcción del cráter. Y a los geólogos eso no les gustaba nadita. No, de hecho esa fue parte de la reacción que hubo para no aceptar la teoría y del debate que vino en los siguientes años. Y la diferencia fue el tipo de evidencia que se tuvo para basar la propuesta, en donde estudios hechos por los paleontólogos italianos en este lugar, en Gubbio, en la parte central de Italia, identificaron que había un cambio drástico que se daba en unos cuantos centímetros. En los estratos geológicos. En los estratos geológicos. Es la parte la capa de arcilla, que mide unos centímetros de espesor, y el cambio que venía observándose en la parte de paleontología es que debajo de la capa había organismos diferentes de los que había sobre la capa, y la transición se daba al paso de esta delgada capa en el registro de capas geológicas de rocas. Entonces, para resumir un poquito, doctor, para el público que no conoce bien esta historia, tenemos, digamos, estratos geológicos con ciertos organismos, entre ellos dinosaurios y muchas otras cosas. De repente una capa de un material extraño, sí, diferente, y después de eso, cero dinosaurios o prácticamente. Una fauna cero distinta. Dinosaurios y una fauna distinta. Una fauna distinta. Entonces, sí, es señal de que algo ahí pasó. Un drástico ocurrió, y que es lo que comentan de la parte de la propuesta de que fue un impacto el que produjo este cambio. Y en efecto, la hipótesis esta, que es además de dos, es un geólogo, un físico, que es Luis Álvarez, premio Nobel, y su hijo Walter, ¿no? Son los que proponen en 1980 entonces que quizá esa extinción tan repentina de los dinosaurios se debió al impacto de un objeto que venía del espacio, porque en esos objetos hay este material, ¿no? Y fue un impacto para todos, para los paleontólogos, para los geólogos, para los astrónomos también, para doctor. Biólogos. Para los biólogos, ¿para todo el mundo? No, para los astrónomos no. No. Cuéntenos. Justo acabo de mencionar que los astrónomos estamos acostumbrados a ver cráteres de impacto en todos los cuerpos del sistema planetario que no tienen atmósfera y que no tienen actividad superficial. Objetos, satélites, planetas, ¿ya? Todos tienen cráteres de impacto. O sea, la regla es, hay impactos. Y hay impactos porque hay muchos cuerpos que están circulando en el sistema planetario, restos de cometas,
restos de la misma formación del sistema planetario y están circulando, y luego la Tierra, al circular también, se los encuentra y hay estas colisiones. Claro, afortunadamente las más frecuentes son con objetos pequeños, pero de cuando en cuando hay un encontronazo, como el objeto de Chicxulub, cuyo diámetro se estima entre 10 y 12 kilómetros. ¿No? Pero entonces, de momento, cuando los Álvarez proponen en 1980 que pudo haber sido causado por un impacto, entonces sorprenden a todo el mundo. Y el problema es que su evidencia... No a todo el mundo. Menos a los astrónomos. Menos a los astrónomos. Los astrónomos, ellos ya no les sorprendió en absoluto, pero digamos que hasta ahí su línea de evidencia era esta capa de material que viene mucho en los meteoritos, pero no había nada más, faltaba la evidencia de, bueno, ¿y dónde está el impacto, no? Puesto que fue un impacto tan grande, ¿dónde está? Exacto. Y ahí es donde vino la polémica y la contraofensiva, digamos, de los que dijeron, bueno, un impacto de esta naturaleza, de esta magnitud, debió haber dejado un gran cráter. ¿Y dónde está ese cráter? A lo cual, al principio, pues fue fácil decir, bueno, la mayor parte de la superficie de la Tierra no es tierra sólida, ¿sí? Están los polos, están los océanos y tal, y entonces lo más probable es que el impacto haya ocurrido en el mar. Bueno, está bien, es una forma de sacarle el ganando bulto. Tiempo, digamos. Ganando tiempo, sí. Pero, por fortuna, por otras líneas de investigación, que tal vez Jaime nos puede explicar mejor, pues fue haciéndose evidente, ¿sí?, de que en la península de Yucatán había la traza de un enorme cráter de unos 180 kilómetros de diámetro, ¿sí? Y por ahí andaba cubierto, el maestro Camargo, ¿verdad? Y por ahí andaba el maestro Camargo. Y además cubierto ya con sedimentos, o sea, el cráter, va uno a Yucatán, no lo ve. Lo puede uno ver con instrumentos de hecho, geofísicos. Mérida está más o menos en el centro, ¿no? Más o menos. Por ahí queda. Más o menos. De hecho, se le llama el cráter de Chicxulub porque dentro de la incertidumbre sobre el centro del cráter, pues podría haber sido Mérida, el centro, podría haber sido Chicxulub, pero como que Chicxulub suena mejor que Mérida. Suena súper bien, no, suena además con el nombre maya. Pero entonces, mientras geólogos, astrónomos, biólogos discutían esta posibilidad de los dinosaurios, estaba el maestro Antonio Camargo con Pemex haciendo exploraciones por esa zona, y yo creo que primero nos iremos al corte y después le vamos a pedir que nos platique qué hacía. Bueno, no tenemos todavía 2 minutos, a lo mejor claro podemos sí. cortar. Platíquenos qué hacía usted con Pemex por ahí, de qué 1981 será. Desde antes, desde 1978 aproximadamente, o 79, Petróleos Mexicanos realizó una gran campaña de exploración con métodos aeromagnéticos en diversas áreas de la República Mexicana, buscando... Exactamente, o sea, buscaban que con aviones medían... se mide el campo magnético, las variaciones más finas del campo, a fin de determinar la profundidad del basamento ígneo, bueno... digamos que se mide el campo magnético y se ven anomalías debajo de la tierra. Se ven anomalías y se puede determinar el espesor de la roca sedimentaria, de la capa sedimentaria, que precisamente puede contener esos yacimientos petroleros. Esos trabajos se hicieron, como comento, en muchos lugares de la República, uno de ellos, la península de Yucatán, en tierra, y la zona costa afuera. Como resultado de ese trabajo, se hace evidente una anomalía muy extensa que tiene además una concordancia con una anomalía gravimétrica, es decir, en donde el campo gravitacional es el que se mide. O sea, hay dos medidas que indican que ahí hay una estructura debajo de la Tierra por dos muy métodos extensa. distintos y que coinciden.
Estamos en nuestro primer corte, entonces le vamos a pedir que nos Hagamos espere y una ahorita pausa. vamos a Claro. seguir hablando de esta apasionante historia. Pero ya continuamos con usted después de un breve corte aquí en las Respuestas de la Ciencia. Seguimos hablando de este cráter de Chicxulub y su historia. Ya volvemos. Ya regresamos a las Respuestas de la Ciencia. Estamos de regreso en las Respuestas de la Ciencia con el tema del cráter de Chicxulub, considerado como un gran laboratorio natural para obtener información sobre la evolución de nuestro planeta. Y precisamente nos fuimos al corte escuchando al maestro Antonio Camargo. Nos quedamos en esta parte de la historia porque ya queremos llegar al final, al momento en el que se dio a conocer. Pero estábamos en los yacimientos, estábamos por allá. Bueno, esa concordancia de las anomalías y una primera interpretación que Glenn Penfield y yo damos a conocer en 1981, es decir, un año después de la propuesta de los Álvarez, es de que por todo lo que vemos es muy posible que se trate de un cráter de impacto, no de un evento volcánico, por muchas razones geológicas, entre ellas que la península de Yucatán no ha transcurrido por ninguna zona susceptible de crear un volcán de gran magnitud, eso a lo largo de toda su historia. Entonces se publica este trabajo, no pasa nada. Es decir, son de esas cosas que ocurren a veces en la ciencia. Alguien está buscando alguna cosa, alguien más la encuentra, se da a conocer, pero se da a conocer en otro medio, digamos, ¿no? Es Porque correcto, usted trabajaba en Pemex y Salud publicaron en alguna publicación especializada para es correcto, sí. petroleros, ¿no? Así es. Entonces, mientras tanto, los Álvarez estaban en tremenda necesidad de un cráter. Usted ya tenía el cráter, pero no sabía de los Álvarez. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Cómo se encontraron estas historias? Tardó mucho tiempo. Nosotros, los que trabajábamos en la industria, dejamos el tema, pues porque estamos en otro negocio, desde luego. Los investigadores que estaban estudiando todo ello, el grupo de los Álvarez principalmente y otros, no lograban empatar mucha de la información que tenían con la evidencia de dónde podría estar el cráter, porque había información que para algunos significaba que estaba en el mar, y para otros significaba que estaba en tierra. Pero pues mientras era especulación y cuentos y nada de cráter, ¿no? Y nada de cráter. Ahora, ¿cómo iba en todos estos años en lo que se enteraron unos de la existencia de los otros? ¿Cómo avanzaba mientras tanto entre paleontólogos, astrónomos, geólogos la hipótesis del impacto para la extinción de los dinosaurios y muchísimas otras especies hace 65 millones de años? ¿Fueron ganando adeptos o no? ¿Fue difícil ganar adeptos para la hipótesis? Al principio fue difícil. Al principio fue difícil, entre otras cosas porque rompía una serie de paradigmas, diría yo, hasta de inercias sobre la evolución de la vida en el planeta, ¿no? Porque el decir que se dio esta extinción masiva, donde la mayor parte de las especies se extinguieron por un evento catastrófico, pues iba un poco en contra con el concepto darwiniano de la evolución gradual de las especies, ¿no? Y se da con frecuencia en la ciencia que estos conceptos, sobre todo cuando están detrás de ellos personajes importantes en la ciencia, pues son difíciles de romper o de cambiar, ¿no? Así es que, pues al principio costó trabajo. Yo recuerdo,
por aquellos tiempos, estoy hablando creo que de los 80 tempranos, sí. Bueno, y para mí, ya lo dije, fue clarísimo esto. Desde el primer momento dije, of course, como no se nos había ocurrido, ¿no? Bueno, pero no fue así el caso en otros ambientes. Recuerdo que por esos años tuvimos la visita del cometa de Halley. 86. 86, sí. Y me tocó dar algunas conferencias sobre el cometa, ¿no? Pero, y así como pilón al final de las pláticas, pues yo hablaba de los riesgos de impactos. Y en particular, pues mencionaba esta posibilidad para el caso de Yucatán. Y la gente que me escuchaba no me creía. Yo recuerdo una plática que di, pues no sé si en la coordinación o en geofísica, ¿sí? Que bueno, mis amigos geos me miraban con cierto, De soslayo, como con una diciendo. sonrisa así no condolencia, sino condescendencia, ¿sí? Diciendo, bueno, Arcadio, está bien, estás tú ahí en las estrellas y ahí sabes lo que pasa, pero mira, aquí en la Tierra nosotros sabemos lo que pasó. O sea, le sonaba fantasía la posibilidad de que viniera un objeto del cielo y golpeara con la Tierra y produjera una extinción tremenda, ¿no? Tremenda. Bueno, más que fantasía, había varias interpretaciones posibles que se habían ido ya documentando a lo largo de varios años. Y cuando viene la propuesta, digamos, es una hipótesis más a evaluar dentro del grupo de hipótesis propuestas para las extinciones. Y tardó pues varios años en que la evidencia, digamos, fue acumulándose y que se fueron al mismo tiempo evaluando cuál era el impacto, digamos, de las otras. En un momento dado se proponía pues que sí había ocurrido el impacto, pero que esta era una causa que se sumaba en cierta forma a los otros procesos de actividad volcánica, cambio climático, cambios del nivel del mar, y que el impacto era, digamos, un factor adicional. Como la gota que derramó el vaso, digamos. O una gota que le añadió al vaso. Que añadió a esto. Y la otra parte de la dificultad en aceptar la teoría es que la idea que se tenía de los cráteres de impacto en la Tierra es que estos habían sido formados en una etapa muy temprana y que ya no había cráteres de gran tamaño formados posteriormente, solo cráteres relativamente menores y que causarían un impacto distinto. Y nada más para ubicar, hace 65 millones de años es muy reciente en la historia, en toda la historia de la Tierra, ¿no? Sí, o es sea, un se pensaba evento que esto muy reciente. El periodo de formación de cráteres grandes en la Tierra se pensaba que había tenido su pico hace unos 3.000 millones de años y que se había extendido probablemente hasta los 2.000 millones de años, que es más o menos la edad de los cráteres de Sudbury y de Bredeford en Canadá y en Sudáfrica. Y eso también es lo que hizo como muy novedosa la propuesta del maestro Camargo, porque pues en esa época no había cráteres de gran tamaño documentados, y menos un cráter tan joven. Ahora, entonces fue toda una novedad el que de repente con los estudios de petróleo mexicanos se propusiera la evidencia para un cráter de este tamaño. Ahora, en su estudio, maestro Camargo, aparte del tamaño y de la ubicación del cráter, ¿ya tenían la antigüedad? Sí, dentro de cierto rango. Sabíamos que estaba hacia el final del Cretácico, sin poder decir una fecha exacta, una datación precisa. Pero digamos, ¿qué se los indicaba? O sea, ¿cuál es la...? El ambiente en donde estaba asentado el cráter, porque teníamos rocas de esa edad rodeándolo, teníamos incluso dentro del propio cráter parte de algunas perforaciones habían tocado rocas del Mesozoico superior, así es que estábamos más o menos ciertos. Tanto así que el trabajo que
que presentamos en el 81, hace una propuesta sin tener todos los fundamentos en la mano, pero sí se propone, por un lado, que es un cráter de impacto, por otro lado, que es de la edad aproximada de esas extinciones de las que todos saben, es decir, del Cretácico a Terciario, del límite KT. Y finalmente, como sí se había discutido ya por mucho tiempo el aspecto de la extinción de los dinosaurios, y ya como un bonus, decimos, y probablemente haya sido la causa de esas extinciones. Y bueno, así se hace esa presentación. Como dato anecdótico, sí, luego da pena decir esto porque entre colegas a veces somos traviesos y juguetones, como dicen. No faltó a la hora de las preguntas que pide uno al público al final de la plática, pues que si tenían preguntas, y sí hubo una. Dice, ¿y dónde está la kriptonita? Bueno, eso es buenísimo. Así vamos a dejarlo aquí para el siguiente corte y ahora después no se vaya porque viene la historia de cuándo se encontraron las dos hipótesis o estos dos caminos de la ciencia y qué pasó después con la hipótesis del impacto. Ya continuamos con más de este apasionante tema aquí en las respuestas de la ciencia. No se vaya, volvemos. Regresamos a las respuestas de la ciencia. Seguimos aquí en las respuestas de la ciencia con el tema del cráter de Chicxulub en la península de Yucatán, una zona donde se presume existieron especies de dinosaurios. Veamos ahora algunas opiniones de las causas de la desaparición de estos animales. A ver qué nos dijo la comunidad universitaria. Debido a que un meteorito cayó y hizo una nube, cambios en ¿cómo se llaman? Las condiciones ambientales del planeta. Creo que una de las teorías más viables es la del asteroide, que los aniquiló por completo. Supuestamente en Chicxulub, en Yucatán. Los cambios climáticos que van sucediendo con las décadas, ¿no? Se supone que se extinguieron por el cambio, ¿no? El cambio de las eras y el sobrecalentamiento también de la Tierra. Eso es lo que yo tengo entendido. Supuestamente sobre el calentamiento global y el meteoro que llegó a impactarse en Yucatán, ¿no? Un meteorito que cayó en Yucatán y que eso provocó que hubiera grandes nubes de humo y la luz del sol no pudiera entrar. Y así murieron las plantas y después los herbívoros, los carnívoros se los acabaron. Se dice que fue por una explosión, ¿no? O sea, un cometa. Bueno, un cometa o un meteorito fue el que los terminó. Sí, lo que tengo entendido es que el meteorito no tuvo realmente un gran efecto sobre ellos, así que hubo algunos cambios climáticos. Pero lo que yo creo que, bueno, lo que me he enterado que al fin sucedió fue que los cambios climáticos fueron los que fueron a destrozar la vida en el planeta. La comunidad universitaria aportando información, pero aquí en la mesa estábamos comentando grandes nubes de humo, dicen los universitarios, cambios climáticos. ¿Qué fue en realidad lo que pasó después de que llegó este asteroide a Yucatán? En la propuesta inicial de los Álvarez, la causa de extinciones es esta capa de polvo del material fragmentado por el impacto, que cubre toda la parte de la atmósfera, bloquea la radiación solar, causa un cambio climático y bloquea además los procesos de fotosíntesis y desencadena las extinciones. Y durante muchos años esto fue considerado como uno de los principales elementos para la extinción y efectos del impacto. Esta se ha ido evaluando a lo largo de estos años, ya llevamos 30 años de trabajos,
Y la evidencia que se tiene ahora apunta a que son otros de los factores relacionados con el impacto los que causan el efecto en la parte de la biosfera. Entre ellos es el reingreso del material fragmentado. En el impacto, una buena parte de material eyectado sale fuera de la atmósfera y entra en vuelo suborbital. Ese material regresa y su regreso calienta la parte alta de la atmósfera y crea una especie de pulso térmico, que es ahora uno de los posibles mecanismos para explicar el patrón de extinciones. En la parte del bloqueo con el polvo de la fotosíntesis, uno esperaría una cierta cadena de extinción. Toda la parte de organismos fotosintéticos deberían de ir primero y después ir afectando a los otros organismos, y sin embargo ese tipo de cadena no se observa. Entonces, por eso y otras razones se exploraron, digamos, otras causas. Y nada más para darnos una idea de qué tanto material se levantó, doctor Urrutia, ¿de qué tamaño era el meteorito y a qué velocidad golpeó? En meteoritos se estima del orden de unos 10 a unos 14 kilómetros de diámetro, y depende de si se trataba de un núcleo cometario, que es menos denso, o de un asteroide pétreo, que parece ser que es el caso. Y el proceso en realidad es muy rápido. En menos de un tercio de segundo penetraría la parte de la atmósfera. En alrededor de unos 2-3 segundos ya tiene una excavación de varios kilómetros, de más de 10-12 kilómetros en la corteza. En 5 segundos, sé lo que contamos del 1 al 5, tendríamos ya un agujero del orden de 25 kilómetros en la corteza, y todo este material es el que sale despedido, y una buena parte alcanza velocidades de escape y sale fuera de la Tierra o entra en vuelo suborbital. Y es ese material el que, cuando regresa, parte de él, crea este problema del pulso térmico en la atmósfera. Y ahora nos estaba contando, me parece que en el corte, maestro Camargo, que fue en 1991 cuando en una reunión había por ahí un divulgador de la ciencia que sabía de una y otra cosa. Y cuéntenos bien qué fue lo que pasó. Bueno, fue en el 82, o sea, estamos hablando de hace 20 años. 30 ya, casi. Glenn Penfield presentó en una reunión de la Sociedad Geológica de Houston este trabajo. Lo amplió un poco más, ya solo había colegas geólogos, geofísicos, ya no era tanto para la industria, sino más bien para la academia. Y él tuvo la fortuna de que este divulgador de la ciencia estuviera presente ahí y que publicara en los diarios el resumen de ese trabajo, con dibujos también espectaculares, en fin. Entonces, salió publicado, y vale la pena recalcarlo porque nuestro trabajo, cuando lo presentamos en la Sociedad Geofísica Americana, no lo publicamos, fue solamente una presentación. Entonces no existía más publicación que el resumen del trabajo cuando se sometió para ser presentado. Entonces, si no hubiera sido por ese divulgador de la ciencia, probablemente todo el mundo habría dicho, no, puras mentiras, no dijeron nada, pero quedó ahí, pero tampoco pasó nada. Ese artículo, ¿quién no lo leyó? ¿A alguien que dijera, esto me suena a lo que les hace falta a Álvarez y compañía? Pues sí, no ocurrió. Bueno, pero un día sí llegó a ocurrir, y entonces ahora se supone, desde hace ya que casi 20 años, que no solo hubo un impacto que es al que se debe la extinción de todos esos animales, entre ellos los dinosaurios, sino que además la huella de ese impacto es el cráter de Chicxulub, precisamente, y no otro. ¿Eso convenció absolutamente a todo el mundo? O sea, todo el mundo dijo, sí, ya no hay duda, ahí está el cráter, entonces ya no hay duda. ¿Qué pasó? No, y de hecho, no es tan fácil. Siguiendo con el comentario del ingeniero Camargo, la propuesta en la época en que se hizo fue muy novedosa.
Uno puede pensar, si uno contempla los cráteres en la Luna y en los otros planetas, que pues es muy fácil identificar un cráter, no hay mucha duda, uno lo ve y dice uno, sí, pues parece cráter, es cráter. Sin embargo, en la parte de la Tierra es muy difícil el poder interpretar si una estructura es formada por un impacto, porque hay otros procesos capaces de producir este tipo de estructuras que esto está como a 300 circulares, metros de profundidad bajo... que incluso no se puede ver. Entonces está hecho exclusivamente con los estudios de geofísica y la exploración petrolera. Aún cuando uno tenga el cráter en superficie y se pueda ver, ha habido muchas propuestas en estos años de otros cráteres y después de una serie de trabajos resulta pues que son producidos por otro proceso. Entonces es complicado el identificar un cráter y eso añade pues mucho a la novedad y a la importancia del trabajo realizado, el que pudieron documentar que sí era efectivamente un cráter. Tenemos otros ejemplos más recientes en donde se hace la propuesta y eventualmente resulta pues que no es cráter, ¿no?, de impacto. Entonces realmente fue algo pues muy muy importante la forma en que se presentó y el tipo de trabajo, y de hecho aún si no existiera toda esta parte de la conexión con las extinciones, estarían documentando uno de los cráteres más grandes que tenemos en el registro terrestre, lo cual yo creo que siempre ha sido algo pues muy muy importante. Ahora, pero incluso hoy, cuando tenemos cráter más o menos, digo, bien identificado, es un cráter de impacto, tiene la antigüedad adecuada, mucha gente sí está convencida, es como la opinión mayoritaria, que la extinción de los dinosaurios sí se debió a este impacto en particular, pero hay gente que no está convencida, ¿no? ¿Qué proponen los que proponen alternativas? Doctor Poveda. Hubo un movimiento de científicos académicos franceses muy fuerte, que se manifestaron cuando surgió la propuesta del impacto y la interpretación correspondiente, se manifestaron diciendo no, porque en India tenemos evidencia, ¿sí?, de unas erupciones volcánicas gigantescas, ¿sí?, con una edad más o menos comparable a la edad del impacto. Entonces, una erupción volcánica gigante, tan gigante como que generó un manto de lava más o menos de la extensión de la extinción de la República Mexicana, y con un espesor del orden de 1 kilómetro, pues esa sí que es una erupción volcánica monstruo, ¿no? Y bueno, naturalmente que en las erupciones volcánicas se expelen gases tóxicos. Entonces, una corriente importante de pensamiento, sí, sostuvo esta otra hipótesis, la de erupciones volcánicas. La de erupciones volcánicas, porque, repito, además, cronológicamente había cierto empate, ¿sí? Entonces, por un buen tiempo, esto estuvo así esta cuestión estuvo en disputa. Yo creo, y creo que esto ya está publicado, que en realidad el impacto, ¿sí?, y las ondas sísmicas que se propagaron en la superficie de la Tierra y luego se separan, pero luego convergen en la antípoda del impacto, ¿sí?, pudieron haber fracturado la corteza terrestre en la antípoda del impacto, permitiendo grandes erupciones volcánicas y el material magmático arrojado, ¿no? Entonces, incluso esta hipótesis, la de los volcanes, podría tener que ver con el impacto. Tenemos que hacer un corte, doctor, pero ahorita seguimos hablando de esta posibilidad y de otras y de cómo se ha resuelto. Pues ya regresamos después de esta pausa para concluir con el tema del cráter de Chicxulub, aquí en las Respuestas de la Ciencia. Regresamos a las Respuestas de la Ciencia. Y aquí de vuelta con usted en las Respuestas de la Ciencia con el tema del cráter de Chicxulub, un sitio que desde hace 3 décadas ha llamado la atención de la comunidad científica nacional e internacional, uno de los más grandes y mejor conservados que hay sobre la Tierra,
y el sistema solar. Pero nos estaba hablando el doctor Poveda de hipótesis alternativas a la de impacto. Estaba la de unas grandes erupciones volcánicas muy violentas y muy duraderas, pero nos contaba usted que quizás sean debidas incluso al impacto. Sí. Lo que llamó la atención es que al fechar los restos de estas erupciones volcánicas, la edad resulta comparable a la edad de la extinción, o sea, 65 millones de años. Y además sí están aproximadamente las antípodas porque son en la India, ¿no? Sí, y si uno ve cómo se desplazaban las placas, yo he hecho el jueguito, ¿no?, de ver hace 65 millones de años los movimientos de las placas, India y todo, cómo estaban, sí resulta que India estaba más o menos en la antípoda de Yucatán, de Chicxulub. Entonces, este impacto, estas ondas sísmicas tremendas que se van propagando por la superficie de la Tierra, luego convergen en la antípoda y ahí pueden romper la crosta terrestre, ¿sí?, y causar erupciones, grandes erupciones. Entonces, si bien es cierto que hay esta hipótesis con ciertos fundamentos cronológicos de que las grandes erupciones en el Deccan, en la India, fueron la causa, ¿sí?, también es cierto de que más probable es que hayan sido consecuencia del impacto. Del impacto, eso está muy interesante. Pero entonces, hipótesis van, hipótesis vienen, había otras alternativas, incluso hay un investigador estadounidense, Gerta Keller, que dice, no, Chicxulub es demasiado pronto, pero el año pasado, doctor Jaime Urrutia Fukugauchi, usted y muchos colaboradores publicaron un estudio en el que reevalúan toda la evidencia. ¿Por qué no nos cuenta qué concluyen, cómo le hicieron? Bueno, durante varios años se tuvieron estas dos propuestas, la de que podrían ser las erupciones volcánicas o bien el impacto de Chicxulub, e incluso estaba también la propuesta de compromiso en donde se tenían los cambios provocados por las erupciones volcánicas en la India, y Chicxulub vendría a ser como un golpe adicional a los ecosistemas que causaría la extinción. Y la diferencia de lo que se propone en la evaluación del año pasado es más en apoyo de que es Chicxulub la causa principal. En la parte de las erupciones, los estudios han documentado 3 pulsos de actividad intensa en la India, y solo uno de ellos es el que estaría asociado con la extinción. Y lo que llama mucho la atención es que no hay ningún efecto aparente en los otros 2. Entonces se ve que las erupciones, a pesar de la magnitud y el impacto que puede haber tenido en la parte de la atmósfera, la emisión de estos gases volcánicos, no fue suficiente para provocar extinciones. Uno debería de ver, si fueran las erupciones volcánicas, debería de haber 3 pulsos, al menos una reducción en los otros 2, más el de Chicxulub, y eso no se observa. ¿Ustedes entonces, no ven eso? No, entonces da la evidencia apunta a que es hubo las erupciones volcánicas, causaron efectos climáticos, pero no efecto observable en los organismos. Y solo es cuando viene el impacto de Chicxulub en donde se observan estos cambios. Y esta es una de las evidencias quizá más fuertes que hay para el apoyo a que es Chicxulub la causa principal. La otra es con relación a lo que comentaba de las investigaciones de doctora Keller, en donde ella sugiere que Chicxulub es alrededor de unos 300.000 años antes de las extinciones. Y la evidencia apunta a que no hay esa diferencia temporal y que la capa esta del material fragmentado de Chicxulub coincide con los niveles de extinción en la parte de los organismos marinos, que es en donde se tiene la mejor resolución. Entonces, la propuesta que se hace por este grupo de investigadores es en apoyo a que Chicxulub es la causa principal de los efectos. Doctor Urrutia, ¿quién paga estas investigaciones? Bueno, ¿De dónde? ese ha sido siempre uno de los problemas que se ha tenido para llevar a cabo los estudios en Chicxulub. Son muy caros, las técnicas que se usan son muy comunes en la industria petrolera,
como la parte de los estudios geofísicos aéreos, marinos y la parte de perforaciones. Para proyectos académicos los costos son demasiado elevados. De hecho, cuando se hizo la propuesta en el principio de los 90s, de que se necesitaba perforar para obtener material para los estudios en los laboratorios, el comentario fue, bueno, esto implicaría, si aprobamos este proyecto, que este año nadie más tendría, en ninguna de las áreas, ni de física, ni de biología, ni de nada. O sea tendríamos, y dice, y el problema es que no les va a alcanzar. Además. Entonces, pues era claro que íbamos a tener que buscar otras alternativas. Afortunadamente, y en una forma bastante rápida, se tuvo apoyo privado para el primer programa de perforaciones de la UNAM, que es este que se comentaba, iniciado en 1994, y a partir de entonces hemos ido obteniendo recursos de otras fuentes, y ahora tenemos un proyecto nuevo con la colaboración internacional, en donde tenemos apoyo del programa de perforaciones marinas, en donde, bueno, los países principales que apoyan este proyecto es Estados Unidos, la Comunidad Europea y Japón. Y tenemos ya las primeras fases de estudios encaminados a la preparación para el fines del año que entra. Pues estamos llegando al final de este interesantísimo programa y yo creo que les podemos pedir a nuestros invitados todavía unas últimas palabras para comentar sobre esto, doctor Arcadio Poveda. Bueno, yo creo que una de las lecciones que se derivan de esto, ¿sí?, es que la vida en la Tierra no es un fenómeno totalmente aislado del resto del universo. En este caso tenemos la evidencia de fenómenos catastróficos que han alterado considerablemente la vida en la Tierra, pero hay otros fenómenos menos espectaculares, ¿sí?, que no tienen que ver con el ambiente terrestre inmediato, vaya, a veces ni con el Sol, ¿sí?, que también pueden afectar la vida en la Tierra. Y hay evidencias paleontológicas de esto. Pues como demuestra esta historia, yo creo que al maestro Camargo le vamos a deber la despedida, porque se nos acaba el tiempo ahora sí muy rápido. Les agradecemos mucho su presencia en este interesantísimo programa. Los esperamos en otra ocasión para que vuelvan. Con todo gusto, y agradecemos la participación de los especialistas, pero sobre todo de usted por el favor de su atención. Gracias. Ya sabe que puede estar en contacto a través del correo electrónico, puede mandarnos sus comentarios y nos veremos la próxima vez. Sergio de Régules. Carla Hernández, hasta el próximo fascinado. Jueves. Encantado yo con este tema, es mi mero mole. Muchas gracias. Hasta la próxima. Los esperamos la próxima semana en Las Respuestas de la Ciencia.